El origen del mariachi se puede rastrear más o menos alrededor de 1807. Este es un dato que se tiene a partir de 1993, más o menos, cuando Jesús Jáuregui Jiménez, un antropólogo social, investiga los indicios del término mariachi y la zona de confluencia. Esta encuentra que comprende Tepic, Guadalajara y Colima. En esa región es donde surge realmente el mariachi como tal. Hay varias teorías acerca del nombre, algunas de Juan Meyer, ¿no?, sobre su trabajo El origen del mariachi, ligado al término francés mariage, pero así como otras está en desuso. La más aceptada es la que él encontró, actas de nacimiento y de defunción en una provincia de Tepic del año 1807. Esa es hasta ahorita la más reciente. El toponímico de mariachi viene, aunque también hay varias teorías, la más aceptada es la de él, y dice que es una ranchería, así se encontró, llamada mariachi, mariache o mariachi, una ranchería precisamente en Tepic, de donde datan estos documentos, estas cédulas oficiales de nacimiento y de función. Ese es más o menos el origen realmente del mariachi como tal. Dentro del vestuario que utiliza o que ha ido evolucionando en los grupos de mariachi, inicialmente lo utilizaban como un traje de manta, ¿no? Se puede decir su calzón de manta, su camisa y un sombrero, y que fue evolucionando, ¿no? Todo eso lo hacían porque no tenían pues, el recurso a lo mejor para vestirse mejor, y como eran campesinos o se dedicaban al trabajo, no podían vestirse de mejor manera, ¿no? Hasta que viene por ahí, se habla mucho de Maximiliano, ¿no?, que realmente fue quien empezó a usar y a elaborar, ¿no?, el traje de charro, ya como se conoce. Parece que hay por ahí algunas fotografías del mismo investigador de Jesús Jáuregui, y que él sobre esas investigaciones cuenta que Maximiliano elaboraba, él mismo diseñaba sus trajes, ¿no?, y fue el primer gobernante, por así decirlo, entre comillas, en México, que empezó a dar a conocer el traje, ¿no? Después, en la época del Porfiriato, solicitan una orquesta típica, ¿no?, y en esa época estaba el maestro Curti, que era un francés y que fue el encargado de hacer toda esa orquesta típica, porque para esto los habían solicitado a una feria en Missouri. Entonces, ¿qué podía representar a México, ¿no? Empezaron de ahí a sacar lo que es la vestimenta de charro, porque era lo más representativo nacionalmente, ¿no? Los visten a esta orquesta típica de charros y los mandan a ese festival de Missouri. Entonces de ahí viene que para representar el nacionalismo, por así decirlo, musicalmente, pues lo más representativo era el vestirlo de charro, ¿no? Después viene, por ahí hay alguna información del Mariachi Vargas, que hay una fotografía y que es su primer gira que hicieron de Tecalitlán a Tijuana, en donde esa fotografía todavía aparecen como con traje de manta, ¿no? Entonces, cuando ellos regresan a Tecalitlán, lo que ellos hacen es hablar con el presidente municipal para pedir un dinero, ¿no?, y poder ya vestirse pues bien de manera formal de charros. Pero para esto, como era muy caro, lo que ellos hacen es piden el dinero y lo pagan mediante serenatas, ¿no?, serenatas al ayuntamiento de ahí, y ya empiezan ellos a dar a conocer el traje de charro, y va evolucionando hasta que vienen las películas o la época de oro, en donde poco a poco va surgiendo, y que en esos primeros trajes de charro solamente se utilizaba no bordado como el que tenemos. El que tenemos ya es un vestuario moderno con hilo. El primer vestuario, por así decirlo, de gala era solamente la chaqueta y el pantalón, pero con la botonadura. Ya este traje que nosotros utilizamos actualmente ya viene
con un bordado en hilo de plata que ya es moderno. Hay algunos que ya utilizan inclusive sin botonadura, solamente el bordado, ¿no? Y eso sería un poco de lo que es el vestuario del mariachi, como ha ido evolucionando. El arpa es un instrumento occidental utilizado en la música tradicional y regional de México. En este caso, para el mariachi, bueno, el arpa ha sido utilizada desde principios del siglo XIX, un poco antes inclusive, y consta de una caja, un banco, que es la parte de abajo, una caja de resonancia, un mástil y alrededor de 36 o 38 cuerdas, dependiendo a veces las regiones. Se utilizaba de manera muy tradicional, originalmente, no antes que el guitarrón, simplemente confluían. El guitarrón se tocaba más en la zona montañosa de los altos del sur de Jalisco, y el arpa se utilizaba propiamente en la región de Nayarit. En Tepic, en varias rancherías, y era pues muy característico. Ha tenido una evolución importante en el mundo de la música del mariachi. Esta es una guitarra de golpe o guitarra colorada o guitarra quinta. Es una guitarra hecha a la usanza antigua, es decir, utiliza clavijas de afinación, no utiliza maquinaria. Su característica organológica es que la palma está constituida con la forma de un búho. Eso es lo que refieren los lauderos y constructores de la zona. Esta es de San Juan de los Plátanos, Michoacán, y se utiliza obviamente en la parte de Tepic, en la parte de Tierra Caliente de Michoacán también. Así que es un instrumento que trasciende algunas latitudes ahí regionales. Hay varias afinaciones. Se hizo muy conocida porque la ejecutaba don Gaspar Vargas, el original pues guitarrista y pues fundador del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Otro instrumento primordial en el género del mariachi pues es el violín. Creo que todos lo conocemos, es un instrumento más popular de todos los instrumentos del mariachi, pues es ocupado en diferentes agrupaciones, tanto de mariachi como de otros géneros, como de orquestas sinfónicas, cameratas, de tríos huastecos. Es más amplio su forma de utilizar en otros géneros, ¿no? Bueno, como ya conocemos el instrumento, ha tenido una evolución. Ya como lo conocemos en la actualidad fue como llegó a México, ¿sale? Porque en Europa, es un instrumento de origen europeo, la construcción variaba un poco, tuvo algunas variantes, y para tener un poquito más cómo explotar este instrumento, hubo una evolución a partir del 1600, estamos hablando de la época barroca, del periodo barroco. La construcción del arco era un poco diferente, ¿sale? Entonces empezó a evolucionar, pero ya como lo conocemos en la actualidad fue como llegó a México, ¿no? La construcción del instrumento en México pues era un poco más rústica, ¿no? Los instrumentos eran un poquito más, eran de otra calidad a diferencia de los europeos. Bueno, aquí el instrumento ya cuando llega a México prácticamente sí es más rústico, y se empieza a implementar, según algunas fuentes, como alguna copia de los instrumentos que las personas nativas de México veían que utilizaban los conquistadores, ¿no? Los europeos. Entonces veían algunas en fiestas, en celebraciones, algunos instrumentos, y las personas o los nativos mexicanos querían imitar esta forma de agarrarlo, de tocarlo, hasta también la forma de la construcción. Por eso a los instrumentos nativos mexicanos sí son un poco más rústicos y no tenían ese detalle que tienen los instrumentos europeos.
Vamos a presentar la vihuela de origen coculense, es la vihuela que se utiliza en el mariachi, emparentada obviamente con la vihuela de mano, europea. De hecho, hay una hibridación, una imitación o bien una influencia directa en su construcción. Esta que tiene mi compañero Clemente es el tamaño un poco más original de principios del siglo XIX, es el tamaño, si le puedes nada más darle unos toques, maestro. Su sonido es un poco más agudo que esta, que es una evolución organológica en cuestiones de laudería más grande. El sonido obviamente cambia un poco, pero bueno, es una hechura propiamente mestiza, tienen esta característica que tienen el fondo hecho como una concha, es obviamente una reminiscencia del laúd árabe. Sí utiliza, estas ya de manera moderna utilizan las clavijas de afinación metálicas, son 5 cuerdas también, y bueno, esta es la vihuela de origen coculense que se utiliza en el mariachi. El guitarrón es 100% mexicano, al igual que la vihuela. Este guitarrón es el bajo del mariachi, es la línea del bajo, es el que le da el soporte, el que, como dijera Marco de Santiago, le da la espina dorsal, el cuerpo al mariachi, le da la base. Podemos ver que este es un instrumento de gran tamaño, ya que tiene que llenar todo la sección tanto de violines como de armonías del mariachi. Podemos también ver que aquí tenemos una concha como la de la vihuela. Esto también nos da, a pesar de que es un instrumento grave, tiene un poco de agudos que lo hacen sonar con estas cuerdas que tenemos aquí. El guitarrón tiene 6 cuerdas, a diferencia del bajo eléctrico. Este es de 6 cuerdas, se toca a doble cuerda y tenemos afinación de la, mi, do, sol, re, la. La historia del guitarrón como tal no hay un documento, lo único que tenemos es que surgió en el barrio de la Asunción, allá en Cocula, es de la región de las montañas de allá de Jalisco. Se pensó para sustituir en un principio la línea del arpa cuando llega a otras regiones, y ahora solamente se quedó como la verdadera línea del bajo ahora en el mariachi. En su principio había muchas medidas, había cajas más grandes, más anchas, y más o menos por 1959-1960, don Roberto Morales hizo las plantillas que ahora se han tomado para hacer nuevos modelos. Roberto Morales lo que hizo fue innovar y fue determinar más o menos las medidas para un buen sonido, una buena calidad, como lo podemos ver en este ejemplar de un guitarrón de Roberto Morales.
Voy a presentar la guitarra española, que fue un instrumento que se adoptó en el mariachi. Obviamente tiene toda una historia independiente al género tradicional, aunque actualmente se utiliza, es un instrumento muy, muy popular y es un instrumento muy completo, se puede hacer ritmo, armonía, melodía. No en vano tiene muchos siglos de evolución. Esta es la guitarra española, un precioso ejemplar de ojo de pájaro con una tapa de pinabeto, y aquí está la reminiscencia, digamos, tradicional. Son muy parecidas en esencia, obviamente la morfología y las medidas cambian un poco. Tiene una cuerda sexta añadida. En la evolución de la guitarra académica o la guitarra de concierto, pues este es, digamos, el ejemplar que tenemos en la etapa moderna, la chitarra y cítara, que son antecedentes históricos de este instrumento. No siempre tuvo 6 cuerdas, pero ahora la guitarra española, bueno, es una constante. Sí, un poco ha venido a sustituir en el mariachi moderno la guitarra de golpe, que se presentó con anterioridad, y hace pareja con la vihuela y el guitarrón en la sección de armonías. Aquí tenemos a la trompeta, uno de los últimos instrumentos que fue adoptado por el mariachi, el cual su origen es europeo. La trompeta, así como la vemos o la conocemos actualmente, fue introducida hasta el siglo XIX por la segunda década, en donde la trompeta evoluciona a los 3 émbolos. En la anterioridad, en donde empieza a tener influencia en la música barroca, se utilizaba la trompeta natural para tocar todas las piezas de esa época. Y ahora en el mariachi tocamos lo que es la trompeta en si bemol, que es esta misma, a diferencia de que algunos trompetistas en la actualidad también tocan en el mariachi, ya introducen el bugle o también han tocado el cornetín. La trompeta moderna, como la conocemos y que llega al mariachi, llega en el siglo XX, por más o menos los 30 más o menos, en donde es muy conocida y llega a transmitirse a través de grandes trompetistas, donde uno de los padres de la trompeta es Jesús Salazar. Jesús Salazar fue uno de los primeros trompetistas que evolucionan en la trompeta de mariachi, y después el segundo es el maestro Miguel Martínez, que le da las características que ahora en el mariachi moderno las tenemos musicalmente. Soy tirador y a las aves les tiro en la loma. Chaparrita de mi vida, pareces una paloma. Soy tirador y a las aves les tiro en el suelo. Chaparrita de mi vida, eres mi único consuelo.